Hola, buenas tardes, perdón, y me da gusto una vez más el poder estar aquí con ustedes para recibir esta palabra de Dios a través de estas cápsulas, deseando que se encuentren bien. Hoy nos toca la lección número 35 y el tema es la medida para juzgar. Este texto es el Mateo 7:1, nada más es un versículo el que vamos a estudiar, ya que hay muchas cosas que pudieran darse para poder tener este estudio lo mejor comprendido. Yo le voy a leer este versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sabemos que Jesús sigue explicando algunos temas que son controversiales y que se han mal interpretado. Y al inicio de este capítulo Jesús hace referencia del tema de juzgar. Ajá. Jesús nos está diciendo que dejemos de juzgar, pero realmente no es como nosotros lo queremos interpretar. Primero quisiera decirles que la palabra de juzgar se traduce del griego como crino y que significa distinguir y decidir. El Señor quiere que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, esperando que luego nos decidamos por hacer el bien. Jesús nunca tuvo la intención de que abandonáramos nuestros argumentos de defender la sana doctrina, y en el Nuevo Testamento contiene muchas ilustraciones del legítimo juicio, de la conducta y de la enseñanza de otros. Además, hay varias áreas en las que se le ordena al creyente que tome una decisión que discierna entre lo bueno y lo malo, y vamos a explicar algunas de ellas. En primer lugar, cuando surgen disputas entre los mismos creyentes, deberían de haber soluciones, pero en la iglesia, ante los miembros, ante el comité, que puedan decidir acerca de este problema y resolverlo. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 1, les dice Pablo a la iglesia de Corinto: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Lo que quiere decir Pablo es que demandar a otro creyente ante un tribunal del Estado es un acto insolente de desobediencia, y esto provoca desagrado a Dios, porque los creyentes deben resolver todos los asuntos pendientes entre ellos mismos dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios 6:2 nos dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo, hermanos, les está diciendo a estos corintios, debido a que ustedes como creyentes asistirán a Cristo para juzgar al mundo en el reino milenial, están más calificados como para dar a conocer la verdad, y los dones que ustedes poseen en Cristo hoy son para resolver todos los conflictos menores que surjan entre ellos. Y le sigue diciendo Pablo en el versículo siguiente de 1 Corintios 6:3, dice: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo aquí les recuerda a los corintios que hemos de juzgar a los ángeles. Sabemos que los ángeles serán juzgados. Sabemos también que Cristo será el juez, y es por nuestra unión con Él que se afirma que juzgaremos a los ángeles en un día futuro. Si somos considerados capacitados para juzgar a ángeles, deberíamos entonces poder encargarnos de los problemas cotidianos que surgen en esta vida. El versículo siguiente es 1 Corintios 6:4, y nos dice el apóstol, les dice a los corintios: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí vemos que los jueces inconversos, hermanos, no tienen lugar de honra o estima en la iglesia local. Son ellos respetados, son autoridades puestas por Dios, pero sabemos que no son respetados por la obra que hacen en el mundo, pero también ellos no pueden incumbirse en la iglesia, no tienen ninguna jurisdicción. Así Pablo pregunta a los corintios:
Cuando surgen problemas entre ustedes que demandan un juicio imparcial de una tercera persona, salen de la iglesia y ponen como jueces a hombres que no son reconocidos por la iglesia por su discernimiento espiritual. Y sigue él haciendo estas reclamaciones y estas advertencias a los mismos creyentes de Corinto. Ahí en 1 Corintios 6:5 dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Debemos entonces saber que demandar a un hermano en la fe no solo es un pecado vergonzoso, sino una falta absoluta de obediencia y rectitud. Los cristianos que llevan hermanos suyos ante los tribunales del mundo sufren derrota espiritual y pérdida espiritual, aún antes de que el caso sea presentado, y quedan sujetos a la reprensión de Dios. En 1 Corintios 6:7 sigue diciendo Pablo a esta iglesia y dice: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y la respuesta de Pablo es esta: ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Podríamos dar un ejemplo. Si un hermano, fulano, cualquiera que sea, te ha engañado en un negocio comercial, es mucho mejor sufrir un mal que tú cometieras ese engaño. En 1 Corintios 6:8 nos dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Sin embargo, los creyentes de Corinto, en lugar de estar dispuestos a aceptar un mal y a ser defraudados, estaban en realidad cometiendo agravio unos contra otros, contra sus propios hermanos en la fe. En segundo lugar, acerca de esto que estamos viendo, del juzgar, nos dice que la iglesia local debe juzgar los pecados graves de sus miembros y tomar una acción adecuada. Entonces vemos que el juzgar es necesario, y sobre todo para los que estamos en la iglesia. Como creyentes, no debemos llevar nuestros pleitos a los tribunales del mundo, sino que hemos de juzgar dentro de las congregaciones. Y en 1 Corintios 5:9 nos dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Así les dice a la iglesia de Corinto. Y el término, ¿verdad?, juntarse con, encierra la idea de mezclarse libremente o de vivir en relación íntima y continua con aquellos que estaban obsesionados en el sexo. Aparentemente los corintios o bien habían ignorado la advertencia de Pablo o la habían pasado por alto con sutileza. Así que Pablo les vuelve a repetir a través de esta advertencia que no se deben de juntar con los tales. En 1 Corintios 5:10 nos dice Pablo: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es evidente, hermanos, que la iglesia había interpretado mal el consejo de esta carta, porque se desconectaron de las personas no salvas en el mundo mientras toleraban el pecado abierto de sus miembros, lo cual amenazaba mucho más a la congregación. En 1 Corintios 5:11 nos dice la Escritura: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. A lo que Pablo se refería y que les vuelve a advertir es que no deberían siquiera comer una comida normal con cualquier cristiano que fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o extorsionador. A menudo no es necesario tener contacto con los inconversos, y podemos a menudo emplear estos contactos para darles testimonio
a los que no conocen de Dios, a los que son inconversos. Pero este contacto no es tan peligroso para el creyente como tener comunión con los que profesan ser cristianos, pero viven en pecado. No deberíamos hacer nada que tal persona pueda interpretar como que aprobamos su pecado. Y en 1 Corintios 5:12 nos dice la Escritura: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Aquí hay dos preguntas de Pablo en el versículo 12, y significan que los creyentes no son responsables del juicio de los inconversos. Los malvados que nos rodean en el mundo, ¿verdad? Ellos van a ser juzgados por el Señor en el día venidero. Pero nosotros, como creyentes, tenemos una responsabilidad tocante a juzgar a los que están dentro del ámbito de la iglesia. Es deber de la iglesia local ejercer una piadosa disciplina. Una vez más, si el Señor enseñó: no juzguéis para que no seáis juzgados, contestaríamos que aquí Jesús está hablando de los motivos. No debemos juzgar los motivos de los hombres, porque no somos competentes para esta clase de juicio. Pero la gracia de Dios es igualmente clara acerca de que hemos de juzgar todo pecado conocido en la asamblea de Dios, para mantener su reputación de santidad y para restaurar al hermano culpable a la comunión con el Señor. Sigamos leyendo en 1 Corintios 5:13, y nos dice así: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo explica que Dios se cuidará del juicio de los que están fuera de la iglesia, es decir, que son de los inconversos. Mientras tanto, los corintios debían ejercer el juicio que Dios les había encomendado, quitando a ese perverso dentro de ellos, que estaba en la iglesia. Esto demanda un anuncio público en la iglesia de que esta persona ya no está en comunión con Dios. El anuncio debería hacerse con un genuino dolor y humillación, seguido de una oración continua por la restauración espiritual del descarriado. Aquí se está hablando de una persona que estaba cometiendo un incesto. Era el hijastro que se estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y en 1 Corintios 5:5 Pablo exhorta a la iglesia porque ellos no hacían nada, y ese era el enojo de Pablo. Por eso le dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El entregar a esta persona a Satanás quiere decir que al ponerlo fuera de la comunión de la iglesia y su expulsión de las bendiciones propias del culto cristiano y el compañerismo de los hermanos, se le deja en la esfera donde el diablo ejerce un dominio maléfico. Y de la destrucción de la carne dice, o se refiere, al escarmiento divino, del pecado que puede traer como resultado por su pecado una enfermedad, o bien hasta la misma muerte, para que el espíritu sea salvo. Entonces, la persona que no se arrepiente puede sufrir en gran manera bajo el juicio de Dios, pero así no será una influencia maléfica en la misma iglesia, y es más probable que se salve bajo ese juicio que si es tolerada y aceptada en el seno de la iglesia, para que cuando sea el día del Señor, esta persona, ¿verdad?, cuando el Señor regrese o ese tiempo, pueda recompensar a su pueblo. Sabemos que esta persona, hermanos, que estaba cometiendo este incesto, en la segunda carta también de Pablo, vemos que se restaura, ¿verdad? Fue para su bien. Pablo obviamente estaba él orando por esta persona para su arrepentimiento, pero era necesario que se estableciera una disciplina y que esa persona se pusiera a cuentas con Dios, y así sucedió. En tercer punto, los creyentes deben juzgar por la palabra de Dios la enseñanza doctrinal a los hermanos y a los predicadores. En 1 de Juan 4,
Versículo 1 nos dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí el apóstol Juan, la mención del Espíritu Santo que hace, informa a los creyentes de la existencia de otros espíritus o de otros demonios que producen realmente a los profetas y maestros falsos para propagar una doctrina que es falsa. Los creyentes deben de discernir frente a cualquier enseñanza. Los creyentes deben realmente estudiar como lo hacían los hermanos de Berea. Ellos estudiaban la palabra de Dios, examinaban las Escrituras con mucho cuidado para determinar si lo que escuchaban era verdadero o era erróneo. Entonces, aquí también hay una palabra que dice el apóstol Juan, la palabra probad. Y esto corresponde a un término metalúrgico para determinar la pureza. El metal se requiere probar con fuego para determinar su pureza y el valor exacto de estos metales. Entonces, de esta manera, los creyentes debemos someternos a prueba toda enseñanza, debemos someter a prueba lo que se nos está enseñando para saber si la debemos aprobar o rechazar mediante esta comparación rigurosa con la palabra de Dios. Y a mencionar el apóstol Juan, espíritus y falsos profetas, en una sola frase, Juan recuerda a los creyentes que detrás de los maestros humanos que propagan doctrinas falsas y errores, hay demonios inspirados por Satanás. Los profetas humanos falsos son el canal de expresión de sus fuentes espirituales demoníacas. Como punto 4, vemos que los cristianos han de discernir si otros son creyentes a fin de obedecer el mandamiento de Pablo. En 2 Corintios 6:14 nos dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y aquí la mención del yugo desigual, hermanos, es una ilustración que se tomó del pasaje de Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, donde dice: no ararás con buey y con asno juntos, porque el buey, hermanos, es un animal limpio y el asno lo tenían como un animal impuro, y además que su paso y su tirón, cuando jalaban para arar la tierra, son desiguales. Como contraste, con los creyentes son enyugados con el Señor Jesús, descubren que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Cuando nosotros nos unimos, nos dice el Señor: llevad el yugo sobre mí, porque la carga se va a hacer más ligera. Y es una clara instrucción de que el creyente debe separarse de los incrédulos, de la iniquidad, de las tinieblas, de Belial y de los ídolos. Y desde luego, hermanos, se refiere este pasaje también a la relación matrimonial. Una persona cristiana no debería contraer matrimonio con una persona inconversa. Sin embargo, cuando una persona creyente está ya casada con una persona no creyente, este pasaje no justifica la separación y el divorcio. La voluntad de Dios, en tal caso, es que se mantenga la relación matrimonial con vistas a la posible salvación de la parte inconversa. Como punto número 5, los que pertenecen a la iglesia han de juzgar qué hombres tienen los rasgos necesarios para ser ancianos y diáconos. Entonces, hay requisitos en la Biblia que nos dice que en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, hay requisitos para los obispos. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda su honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito
ni en lazo del diablo. Y hay requisitos también para los que están sirviendo como diáconos en la iglesia. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y como punto número 6, hermanos, debemos de discernir qué personas son ociosas y cuáles de poco ánimo, débiles, para tratarlos conforme a las instrucciones en la Biblia. Nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y os exhortamos, hermanos, a amonestar a los desordenados. Y el verbo amonestar es el mismo del versículo 12, pero ahora está en presente de imperativo y no en participio. Y es también que se establezcan a una sumisión. ¿Para qué? Para que puedan estar en ese orden debido. Alentad a los de poco ánimo. Aquí viene el verbo que Pablo usa, es para alentar, y designa a los faltos de coraje para afrontar problemas y dificultades. Y también dice Pablo que debemos sostener a los débiles. Y este verbo tiene aquí el sentido de prestar apoyo moral o espiritual, no físico. Los débiles, por tanto, no son aquí los enfermos o físicamente débiles, sino los que carecen de fuerza para vencer las tentaciones y necesitan de alguien que les apoye y les ayude a resistir a quienes les incitan al pecado. Y por último, sed pacientes con todos. Este verbo, con el sustantivo de la misma raíz, macrotumía, indica la paciencia. La paciencia constante en el trato con los hermanos y aún con los inconversos, que de muchas y diversas maneras nos perjudican o insultan o hablan mal de nosotros. El apóstol Pablo exhorta aquí a mostrar este fruto del Espíritu, que es consecuencia del amor genuino y fue recomendado por el Señor en la parábola de los deudores. Oremos a Dios, hermanos, para que nosotros podamos tener esa sabiduría de saber discernir entre lo bueno y lo malo, y cuándo debemos de juzgar a la iglesia y cuándo no. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti para rogarte que tú, teniendo tú la sabiduría, Señor, nos has dejado tu palabra. Ayúdanos a poderla no solamente conocer y comprenderla, sino llevarla a cabo, a poderla vivir. Bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, aquellos que están en la autoridad, poderla llevar a cabo como lo manda tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú estás con nosotros y tú nos diriges a través de tu Espíritu Santo, pero también entendiendo el conocimiento que está en tu palabra. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y los esperamos para la próxima cápsula.